Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, en este espacio donde desgranamos juntos los misterios del corazón y las emociones que nos hacen vibrar. Hoy, amigos, venimos con un tema que les aseguro, les va a dejar con la boca abierta, porque vamos a hablar de algo que todos hemos experimentado en algún momento, pero que a veces nos resulta un poco confuso, o quizás, incluso nos da un poco de miedo. Estamos hablando de esa chispa que enciende el corazón, de esas mariposas en el estómago, de esa sensación que te hace sonreír sin motivo aparente. Sí, mis estimados, hoy nos sumergimos de lleno en el fascinante y a veces caótico mundo del amor, pero no de cualquier amor, sino de ese amor que llega de repente, ese que te sorprende cuando menos te lo esperas, ese que te hace exclamar, como nuestra querida Demet Özdemir en un momento icónico: yo también estoy enamorada de ti. Una sorpresa total, un giro inesperado en la trama de nuestras vidas. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar este sentimiento tan poderoso, a identificar sus señales, a aprender a vivirlo con la intensidad que merece y, quién sabe, quizás hasta a descubrirlo en ustedes mismos o en alguien muy cercano. Si les gusta este tipo de contenido que explora las profundidades de la conexión humana, no olviden darle a ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Vamos allá, porque el viaje apenas comienza. A veces el amor se manifiesta de formas tan sutiles como un susurro al oído, una brisa suave que acaricia nuestra piel, casi imperceptible pero presente. Y otras veces, boom, llega como un trueno que ilumina todo a su paso, un relámpago que de repente lo cambia todo, dejándonos deslumbrados y transformados. La frase «yo también estoy enamorada de ti», pronunciada por la carismática Demet Özdemir, es el epítome de esa sorpresa, de ese momento cumbre, ese punto de inflexión donde dos corazones, hasta entonces quizás navegando en aguas separadas, se reconocen en la misma melodía, en la misma frecuencia vibratoria. Pero, ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Qué hace que un sentimiento tan profundo y transformador nos golpee con tanta fuerza, de manera tan inesperada, alterando el curso de nuestros días? Primero pensemos en las señales, esos indicios que nuestro cuerpo y nuestra mente nos envían antes de que las palabras salgan de nuestra boca, o de que nuestro corazón empiece a latir desbocado en un frenesí amoroso. Hay pequeños indicios, comportamientos sutiles, gestos que delatan ese sentimiento que a veces con torpeza intentamos disimular, esconder, o incluso negar. ¿Has notado que de repente, casi sin darte cuenta, empiezas a fijarte en los pequeños detalles de esa persona en particular? Esos detalles que antes pasaban desapercibidos, ahora cobran una importancia monumental. Cómo se ríe esa risa que ahora te suena a música celestial, cómo arruga la nariz cuando está pensando profundamente, un gesto tierno y entrañable, la forma en que gesticula al hablar, como si sus manos danzaran al compás de sus palabras. De repente esos detalles, antes insignificantes, se convierten en lo más fascinante del mundo. Empiezas a buscarlos con la mirada, a esperarlos con una anticipación casi infantil, y cuando aparecen, una pequeña alegría, una sensación de calidez casi imperceptible, te invade como un rayito de sol en un día nublado. Y luego está la preocupación, esa empatía profunda que empieza a surgir. Si esa persona está triste, tú también lo sientes, una melancolía que se instala en tu propio pecho. Si está feliz, su alegría se contagia de una manera especial, más intensa, más vibrante que nunca. Te interesa genuinamente su bienestar, te importa profundamente que esté bien, que le vaya bien en todos los aspectos de su vida. Empiezas a pensar en ella cuando tomas decisiones importantes, a considerar su opinión en asuntos que antes solo te atañían a ti, incluso cuando ella no está presente. Es como si una parte de tu mente, una extensión de tu propia conciencia, estuviera siempre conectada a ella, un hilo invisible pero poderoso que los une, un lazo que se fortalece día a día. Por supuesto, la atracción física es, y no podemos negarlo, un componente importante en esta alquimia del amor. Una mirada que se sostiene un poco más de lo habitual, un roce accidental que se siente eléctrico, una sensación de nerviosismo y cosquilleo que recorre tu cuerpo cuando está cerca. El corazón se acelera, como si quisiera escapar de tu pecho, las palmas de las manos sudan un poquito, y una sonrisa tonta, una sonrisa que no puedes controlar, se dibuja en tu rostro sin que te des cuenta. Los científicos lo llaman una reacción química, una descarga de neurotransmisores, pero para nosotros, para el corazón, es pura magia, un encantamiento que nos envuelve y nos transforma. Pero el amor, en su forma más pura y trascendental,
va más allá de lo puramente físico, de la atracción superficial. Es una conexión profunda, una afinidad de almas, un reconocimiento mutuo en un nivel que trasciende lo terrenal. Empiezas a disfrutar de su compañía de una manera que va más allá de la mera diversión, del simple entretenimiento. Te sientes cómodo, seguro, comprendido. Puedes ser tú mismo sin filtros, sin pretensiones, con todas tus virtudes y todos tus defectos, y sabes, con una certeza absoluta, que te aceptan tal como eres. Y lo más maravilloso de todo, lo más inspirador, es que esa persona te inspira a ser mejor, te empuja a crecer, a salir de tu zona de confort, a perseguir tus sueños con más ahínco. Te conviertes en una versión más brillante, más completa, más feliz de ti mismo, simplemente por su presencia en tu vida. Y es aquí, en este punto, donde entra la magia de la sorpresa. A veces el amor es algo que esperamos con ansias, que buscamos activamente en el laberinto de la vida, pero otras veces simplemente nos pilla desprevenidos, nos sorprende en el momento menos esperado, cuando nuestra guardia está baja. Estás viviendo tu vida, inmerso en tus rutinas, disfrutando de tus amigos, persiguiendo tus proyectos, y de repente, esa persona aparece en tu radar. Quizás la conocías de antes, tal vez era una figura familiar en tu entorno, pero algo ha cambiado. Una conversación profunda que revela un alma gemela, una situación compartida que fortalece un vínculo, un momento de vulnerabilidad que abre las compuertas del corazón, y ¡zas!, la chispa se enciende, la llama del amor comienza a arder. Es inesperado, es emocionante y puede ser, admitámoslo, un poco abrumador. La frase de Demet Özdemir, yo también estoy enamorada de ti, representa precisamente ese momento culminante, ese punto de quiebre donde la conexión se ha vuelto tan fuerte, tan evidente, tan palpable, que las palabras solo sirven para confirmar lo que ambos corazones ya sentían en silencio. Es la culminación de un proceso, un reconocimiento mutuo de un sentimiento que ha ido creciendo en la sombra, quizás escondido por el miedo, o quizás en plena luz, pero que ha sido cuidadosamente guardado, a veces por temor al rechazo, a veces por inseguridad, o simplemente porque el momento aún no se sentía adecuado, ni para uno ni para el otro. ¿Y esa sorpresa total de la que hablamos, qué la hace tan especial? ¿Por qué nos cautiva tanto? Creo que tiene que ver con la ruptura de nuestras expectativas, con la forma en que la vida desafía nuestras previsiones. Quizás no estabas buscando el amor en ese preciso momento, quizás tu corazón estaba cerrado a nuevas posibilidades, o quizás no esperabas encontrarlo en esa persona en particular, alguien que quizás siempre estuvo ahí, pero que de repente, bajo una nueva luz, se revela como el ser que ilumina tu mundo. La vida, en su infinita sabiduría, tiene una forma maravillosa de sorprendernos, de darnos regalos invaluables cuando menos lo esperamos, y el amor, sin duda, es uno de los regalos más preciosos y transformadores que existen. Pensemos en las películas, en las canciones, en las historias que nos han contado a lo largo de los años. El amor a primera vista, ese flechazo instantáneo que irrumpe en nuestras vidas. El amor prohibido, ese que desafía las convenciones y las normas sociales. El amor que supera todos los obstáculos, que sale victorioso de las pruebas más difíciles. Son narrativas que nos cautivan porque resuenan profundamente con nuestros deseos más íntimos, con la fantasía de encontrar esa conexión perfecta. Pero la realidad a menudo es mucho más sutil, más matizada, y al mismo tiempo, infinitamente más poderosa. Ese momento en el que te das cuenta con una claridad abrumadora, de que esa persona que tienes delante, que te mira con esos ojos que parecen leer tu alma, que sonríe de esa manera que te desarma, es alguien que se ha vuelto indispensable en tu vida, alguien que ha ocupado un lugar en tu corazón que antes estaba vacío. El miedo a confesar nuestros sentimientos, a admitir la magnitud de nuestro amor, también juega un papel crucial en este intrincado juego de las emociones. ¿Y si la otra persona no siente lo mismo? ¿Y si arruino la amistad que hemos construido, la relación que ya tenemos? Esas dudas paralizantes, esas inseguridades que nos corroen, pueden ser un muro infranqueable. Pero el momento en que se rompe esa barrera, el momento en que las palabras fluyen, liberadas de las cadenas del miedo, es catártico, es liberador. Es la valentía de ser vulnerable, de abrir tu corazón de par en par y decir, sin ambajes, esto es lo que siento, esto es lo que hay. Y la respuesta, esa mágica respuesta, yo también estoy enamorada de ti, es el bálsamo para esas inseguridades, la cura para esas dudas. Es la confirmación rotunda de que ese sentimiento es compartido, de que la conexión es real, profunda y mutua. Es el preludio, el inicio de una nueva etapa, llena de promesas, de aventuras.
compartidas de un futuro que se vislumbra, hermoso y prometedor, juntos. Pero, ¿qué sucede después de esa revelación, después de ese momento de confesión mutua? La sorpresa inicial, la euforia que inunda el alma, puede dar paso a una alegría desbordante, a un sentimiento de plenitud, pero también, admitámoslo, a un poco de vértigo, a una sensación de vértigo ante lo desconocido, ante la magnitud de lo que acaba de empezar. De repente tu mundo, tal como lo conocías, cambia. Las prioridades se reordenan, los planes que tenías en mente se modifican, y la vida se llena de un nuevo propósito, de una nueva dirección. Es fundamental, en este nuevo territorio, navegar con honestidad, con una comunicación abierta y constante, y con un profundo respeto mutuo. Compartir los sueños más profundos, los miedos más ocultos, las esperanzas más anheladas. Construir juntos, ladrillo a ladrillo, una base sólida de confianza inquebrantable y de entendimiento mutuo. El amor, mis queridos amigos, no es solo el sentimiento inicial, esa chispa que enciende la llama, es también el trabajo diario, constante de mantener viva esa lumbre, de nutrirla con cuidados, de protegerla de las adversidades. Es aceptar las imperfecciones, tanto las tuyas como las de la otra persona, y amarlas aún así, con una profundidad y una aceptación que solo el amor verdadero puede alcanzar. La frase de Demet Özdemir, tan sencilla y a la vez tan profunda, es un recordatorio constante de que el amor puede ser apasionado, puede ser inesperado, y sobre todo, debe ser mutuo. No es un monólogo, no es una declaración unilateral, es un diálogo, una conversación del alma. Es el eco de un sentimiento que se responde a sí mismo, creando una armonía perfecta, una sinfonía de corazones que laten al unísono. Y para ustedes, mis queridos espectadores, mis compañeros de viaje en estas exploraciones emocionales, ¿han vivido alguna vez una sorpresa de este calibre? ¿Han sentido esa chispa que te hace exclamar, quizás en silencio, en la intimidad de tu corazón, yo también estoy enamorado / de ti? Me encantaría, de verdad, leer sus historias en la sección de comentarios. Compartir estas experiencias, estos momentos de nuestras vidas, nos ayuda a todos a entender mejor este complejo y maravilloso sentimiento que llamamos amor. A veces solo necesitamos escuchar que no estamos solos en nuestras experiencias, que nuestros miedos y nuestras alegrías son universales. Recuerden siempre que el amor se manifiesta de muchas formas, y no todas son tan dramáticas o repentinas como la que hoy hemos desgranado. A veces el amor crece lentamente como una planta que se riega día a día, fortaleciéndose con cada gesto de cariño, con cada palabra de apoyo, con cada momento compartido en la tranquilidad de la cotidianidad. Y ese tipo de amor, aunque quizás no venga acompañado de una sorpresa total, que te haga gritar de emoción, es igualmente valioso, igualmente poderoso, y a menudo, más duradero. Lo más importante, lo esencial, es estar abiertos a él, estar dispuestos a sentir, a conectar, a arriesgarnos un poquito, a permitir que ese sentimiento nos inunde. Porque al final, mis queridos, el amor es una de las experiencias más enriquecedoras, más transformadoras y más bellas que podemos tener en el transcurso de nuestras vidas. Es lo que le da color, significado y propósito a nuestra existencia. Así que, en resumen, hemos navegado por las sutiles señales que delatan un enamoramiento incipiente, hemos desentrañado la importancia de la conexión emocional y física, hemos explorado cómo el amor puede sorprendernos de repente, alterando el curso de nuestros días, y hemos reflexionado sobre la potencia de esa confesión mutua que marca un antes y un después en la historia de dos personas. Hemos visto que la frase «yo también estoy enamorada de ti» no es solo una declaración de intenciones, sino la confirmación de un sentimiento profundo, genuino y compartido. Ha sido un placer enorme, un verdadero honor compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado, les haya hecho pensar, y quizás, lo más importante, les haya inspirado de alguna manera. Si ha sido así, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, ese me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus parejas, con cualquiera que crean que pueda disfrutarlo y que pueda beneficiarse de estas reflexiones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Tenemos muchas más sorpresas, muchos más temas interesantes y fascinantes preparados para ustedes, y no querrán perdérselos por nada del mundo. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este viaje emocional. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos juntos nuevos horizontes, nuevas historias y nuevas emociones. Hasta la próxima, mis queridos. Los quiero mucho.